Bueno, muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. Bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentando acerca de todos los temas que han surgido después de este Gran Premio de Bahrein que acabamos de vivir. Tenemos muchas cosas que comentaros, nos seguimos dejando muchas cosas porque no nos da tiempo en el día de hoy, pero sobre todo en este vídeo vamos a ver las declaraciones de los pilotos hispanohablantes. Tendréis en la descripción todos los temas que vamos a tratar, además de una breve reflexión que quiero hacer después de este Gran Premio de Bahrein. Lo tendréis todo detallado cuando dará comienzo, por si queréis saltaros alguna parte y pasar directamente a vuestro momento de elección. Dicho lo cual, vamos a dar comienzo y primero tenemos que enseñaros las palabras que ha dado Fernando Alonso. Ya sabemos que el piloto asturiano ha acabado quedando en la 9ª posición. No era la posición que muchos esperábamos de que consiguiera Fernando Alonso, más aún viendo el ritmo de clasificación que fue capaz de mostrar. Pero ha habido a mí algo que no me ha cuadrado y es la estrategia. Y quiero decir, Alonso ha quedado a más de 20 segundos de diferencia frente a Piastri, que ha sido el piloto de delante, pero yo creo que realmente con una mejor estrategia hubiera quedado más cerca y en alguna que otra ocasión le habría peleado. ¿Habría quedado a 5 segundos? Pues quizá no, quizá incluso hubiera quedado a 10, algo por el estilo, pero no a más de 20. La estrategia ha sido mala porque han alargado mucho cada stint intentando, tal y como ha explicado Fernando Alonso, que la suerte les tocase y hubiese un coche de seguridad virtual, lo cual le hiciera recortar algo de tiempo, porque ya estaban viendo que efectivamente en Bahrein no estaban teniendo el ritmo para poder pelear contra ellos. Era noveno a lo máximo a lo que aspiraban, lo había dicho él incluso antes de que diese comienzo la carrera, que eso era lo que les decía el ordenador. Se ha acabado cumpliendo y eso es lo que han intentado. Ese es el motivo por el que han alargado tanto cada stint. Sí, una carrera en la que, bueno, una vez que ya ves que no puedes con los de delante, hay que aceptar que falta esas 3 o 4 décimas de ritmo. Entonces, bueno, intentas, si te lo permite la competencia por detrás, hacer una estrategia un poco ya diferente, no óptima, pero diferente, deparando muy tarde y a ver si hay un safety car. Pero bueno. Además, claro, desde luego defrauda porque ya os lo hemos visto, ya hemos visto de que el ritmo de clasificación ha sido muy bueno. Eso es algo que a mí me descuadra ahora de esta Aston Martin porque parece mejor coche de clasificación que de carrera. Veremos en próximos grandes premios, ¿no? Pero en clasificación es que os lo hemos explicado, es que os hemos enseñado las gráficas. Es que Alonso, sin un error que comete en la salida de la última curva, hubiera clasificado tercero. No hubiera cambiado demasiado el resultado porque no ha puesto mucha resistencia a este coche ni Alonso, por supuesto conduciéndolo, para no ser adelantado, porque no podía, porque no tenía ritmo, pero ha sido muy sorprendente, ¿no? O sea, eso es algo que habrá que evaluar, habrá que ver en más grandes premios si efectivamente ahora este coche es mejor en clasificación que en carrera. Pero Alonso, hablando acerca de esa vuelta de clasificación que lo puso sexto en parrilla, habla de que efectivamente lo que pudimos ver en el día de ayer en clasificación fue excepcional. Primera carrera del año, poco confirmar que hay 4 equipos un poco por delante nuestro, como lo eran en Abu Dhabi. Hemos empezado el año un poco como lo acabamos, detrás de McLaren, Ferrari, Mercedes y Red Bull, así que toca mejorar. La vuelta de ayer creo que fue un poco excepcional y nos puso en una situación en la que no era real estar tan arriba, y un poco hoy hemos visto la realidad. Como os hemos dicho, antes de la carrera, Fernando Alonso avisó que iba a ser noveno, o bueno, sobre todo lo que dijo, hablando hacia DAZN Fórmula 1, lo que estuvo comentando es que su simulador les daba que iban a ser novenos. Viendo los ritmos que ellos tenían y ellos teniendo más información acerca de los combustibles que llevaban todos los equipos durante los test y demás, viendo las degradaciones de los demás, viendo todos estos datos que tenían, lo que les salía es que serían novenos porque no podrían defenderse frente a los Norris, frente a Piastri, frente a Hamilton. Bueno, unas expectativas que desde luego no teníamos, pero que eso es lo que ha dicho Alonso antes de la carrera y esto también se lo han preguntado en DAZN Fórmula 1, a lo cual ha bromeado un poco. Antes escuchamos que dijiste que ibas a firmar por un P9, ¿no? Y acabaste P9, así que también eres brujo o es parte del plan. ¿Cómo funciona? Sí, voy a hacer las predicciones a partir de ahora. Así vamos a poder apostar antes de la carrera y bueno, ha sido una carrera difícil. La estrategia ya nos decía eso por la mañana, que éramos la quinta fuerza en pista después de los 4 top. Así que en condiciones normales lucharíamos por un noveno y un décimo, y se ha cumplido, ¿no? Noveno y décimo. Creo que he quedado 18 segundos de los McLaren por delante y los Sauber con Guan Yu estaban a 28 segundos detrás, así que estábamos en medio minuto de carrera en la que no había nadie.
Al final siempre, aunque tu simulador te diga que eres noveno, pues tienes la esperanza de que el propio piloto, Alonso es una persona que sobre todo en esto destaca mucho, supere al simulador. Alonso lo ha hecho en muchas ocasiones. Es más, no sé, yo recuerdo sobre todo la más sonada últimamente, la que ocurrió en Alpine, en la clasificación de Canadá, que el simulador decía una vuelta que era la máxima que podían adquirir y Alonso la superó por más de un segundo. Bueno, y eso en muchas ocasiones. El ritmo de Alonso suele ser muy superior, por supuesto, a lo de Stroll, entonces que quizá el simulador hubiera dicho una cosa que luego Alonso pudiera quedar por delante, o ya algún problema de los de delante que le hubiera hecho estar mejor, alguna que hubieras valorado demasiado positivamente a tus rivales cuando luego hubiera sido diferente. Bueno, pues eso al final es lo que intentas esperar, que no ha acabado siendo, ha quedado noveno, era lo máximo a lo que se podía aspirar en el día de hoy. Luego tenemos la reflexión también que os voy a hacer al respecto sobre futuros grandes premios, os recomiendo que os quedéis hasta escucharla, pero luego Alonso decía también que es eso, lo que os hemos dicho antes, trataron de buscar una estrategia diferente para salir beneficiados. Y bueno, intentamos una estrategia un poco diferente, parar mucho más tarde que todos, por si acaso había una bandera roja, un safety car o algo que nos pudiese beneficiar. Tampoco pasó nada en toda la carrera, así que bueno, nos conformamos con noveno. El comienzo de temporada de Carlos Sainz es impecable, empieza siendo tercero, pero es que el tercero es lo máximo a lo que aspiras si no conduces un Red Bull, por supuesto, por lo menos en este punto ahora mismo de la temporada parece que es eso. Vaya carrera se ha marcado Carlos Sainz, con la hemos explicado toda durante el resumen, porque ha sido además el mayor aliciente que ha tenido la carrera. Qué pasada le ha hecho a Leclerc, ahora os hablamos al respecto sobre ello, porque Charles ha tenido problemas, pero también los ha tenido por supuesto Carlos, que es acerca de también lo que va a hablar. Ha conseguido estar muy cerca del ritmo de Sergio Pérez y sí que Verstappen estaba muy superior, pero es que el ritmo de Verstappen era insultante incluso contra los demás. En el ritmo de Checo estaba igualado prácticamente con Carlos Sainz, a excepción de varias vueltas. Así que ha acabado muy contento con un final que podría haber sido mejor, él llega a decir, indicando que, hombre, se podría haber empezado con victoria, pero que desde luego está extremadamente contento. Sí, la verdad que sí, mejor posible, pero yo creo que no se le puede pedir más a este inicio. Una carrera muy divertida donde he adelantado, he tenido buen ritmo de carrera, me lo he pasado bien, que era lo importante, sobre todo después de la pasada temporada, sufrir tanto en carrera, ir mirando siempre en los retrovisores y llegar aquí a Bahrein, una carrera muy dura con los neumáticos y poder ir atacando y poder pasármelo bien. Hemos visto una carrera donde Carlos Sainz ha pasado por encima a Charles Leclerc, porque Leclerc ha tenido varios problemas que han sido muy visibles. Leclerc tenía problemas sobre todo de frenos, se ha ido largo en muchas ocasiones y él mismo se ha quejado en una infinidad de ocasiones por radio, que además hasta en la retransmisión lo han recogido, gran parte de ellas, porque las veces que se ha quejado y no las han recogido también han ocurrido. Ha ocurrido bastantes quejas por parte del monegasco. Carlos por su parte le ha pasado por encima, pero es que luego se lo han preguntado en DAZN Fórmula 1 al respecto sobre estos problemas y él ha dicho que él también los ha tenido, que Carlos también ha tenido problemas con los frenos, que sobre todo el problema estaba aquí en que esto no lo puedes comprobar durante los test porque no vas a rodar tanto y a tanta intensidad detrás de otro piloto, pero que ya vistos en carrera se han dado cuenta de que tenían bastante sobrecalentamiento en los frenos. Ese es el problema que tenía Leclerc, también lo ha sufrido Carlos, pero ha sabido lidiarlo mucho mejor, conseguir aún con ello pasar tanto a Russell como a Leclerc, y ya luego en aire limpio lo que explica Carlos es que ahí han desaparecido esos problemas. Ha sido espectacular verte pelear, verte adelantar a tu compañero 2 veces y estar siempre a ritmo. Comentaba Charles que tenía problemas en el coche. En tu caso, ¿el coche ha funcionado bien? ¿Qué opinas? No, la verdad que yo tampoco he ido falto de problemas, sobre todo las primeras 10 vueltas no esperábamos tener el sobrecalentamiento de frenos que hemos tenido. El pedal ha empezado a vibrar mucho en las frenadas y hemos empezado a sentir que el pedal se iba muy largo en la frenada. Bueno, ya sabes, esa sensación que no es la mejor, mala, y me han pedido en el equipo pues que salvase frenos, que me quitasen las rectas y cogiese un poco de aire limpio. Es algo que en los test no puedes entender porque nunca te vas a poner en un test a ir detrás de 4 coches y a sufrir con los frenos, pero bueno, lo he conseguido manejar bien, he aguantado lo que he podido y en cuanto he adelantado a los coches y me he puesto en aire limpio, ya ahí sí que no había ningún problema.
Habrá quien no ha acabado contento con la carrera de Sergio Pérez, pero bueno, teniendo en cuenta que Verstappen salía desde la primera posición, que Verstappen está mucho mejor adaptado a este coche y demás, no está del todo mal esa segunda posición de Sergio Pérez, la cual, explicándolo en declaraciones que también ha dado, ha contado que ha tenido problemas, que no ha sido una carrera sencilla. Es la primera carrera de la temporada y por supuesto, pues ya lo vemos con Leclerc, que os lo hemos contado, con Carlos Sainz también, surgen una serie de problemas que no sabes ver, no se pueden ver tampoco durante los test de pretemporada, ni siquiera en libres, ni siquiera en clasificación. Hay problemas que solo los puedes llegar a ver en carrera y eso le ha pasado a Sergio Pérez. Especialmente en este Gran Premio ha sufrido de tanto refrigeración, que bueno, es algo que han sufrido muchos pilotos. Bahrein es un circuito complicado en esa refrigeración y Checo, que ha tenido que adelantar, pues cuando estás detrás de otros pilotos, eso siempre sabemos que es peor, y del freno motor, que no estaba bien adaptado. Aquí también vemos que a este RB20 esto ya era algo que se estaba diciendo, es que se adaptaba aún mejor al estilo de pilotaje de Verstappen que al de Checo. Es posible que esto haya ocurrido y que ahora Checo, que ya esto lo explicó antes de que probasen el coche cuando se vio el gran cambio, de que los aprendizajes que tuvo el año pasado no le van a servir para este. ¿Por qué no le van a servir? Porque el coche ha cambiado mucho, entonces tienes que volver a aprenderlo. Va a tardar posiblemente, no sabemos cuánto, es muy posible, veremos Arabia Saudí, que es un circuito que se le da muy bien, pero por supuesto tiene que adaptarse a este coche nuevo que ha aparecido ahora en el equipo Red Bull, que es muy veloz, como ya lo estamos viendo, pero eso es lo que ha contado Checo, que ha tenido ciertos problemas también. Sí, creo que Red Bull está en un gran momento, el auto está trabajando muy bien, creo que ha sido un inicio de temporada soñado, ¿no? Ahora pensar en Jeddah, creo que hay mucho que mejorar de este fin de semana para intentar ser mucho más fuertes en lo que viene de la temporada. Y luego Carlos apretó un poco y nos dio la sensación de que la segunda parte de la carrera no te la dejó tan cómoda, ¿no? Sí, yo creo que era más mantener la distancia con Carlos. Tuve algunos problemas mecánicos que ahora tenemos que analizar. Me empezaba a rebotar bastante mi auto. Había un filtro de aceite hacia mi casco de los dos lados, de la parte derecha e izquierda. En general muchos problemas, también muchos problemas de motor. Con el motor de frenado era difícil de manejar, entonces no fue una carrera sencilla con muchas cosas, muchos detalles, pero en general terminar segundos y primeros como equipo es el inicio ideal. Y como os digo, al final del vídeo quería traeros una pequeña reflexión. Lo que os voy a comentar ya lo dije antes del Gran Premio de Bahrein y lo dije pensando en que iba a ocurrir lo contrario a lo que ha pasado. Yo pensaba en el Gran Premio de Bahrein que Aston Martin iba a rendir muy bien. No llegar al podio, yo no pensaba seguro que fuesen a llegar al podio, pero Bahrein es un circuito que a la MR24 se le da bien y por lo visto en los test, por lo visto en los libres, parecía que efectivamente iban a ir bien. El ritmo de carrera ha sido muy malo, que eso es algo extraño, sobre todo por lo que habíamos visto y por el ritmo de clasificación que fue bastante bueno. Pero lo que yo dije, y ahora me sirve también a la inversa, pero yo quería referírmelo y lo avisaba ya, por si acaso ocurría que Aston Martin fuese bien, es que no podemos sacar conclusiones en la primera carrera. Sobre todo porque Bahrein es un circuito que es muy característico, es un circuito de mucha tracción, es un circuito de mucha degradación en ruedas traseras, es un circuito con falta de grip, porque el asfalto lleva mucho también sin reasfaltarse, es un circuito en un desierto que también la arena hay veces que empeora las condiciones de la pista, es un circuito con unas también temperaturas características que en este fin de semana ha cambiado mucho el viento, es un circuito que no tiene todo tipo de secciones, hay secciones que no hemos probado y que se tendrán que probar en otro tipo de circuitos, por eso digo que no se puede sacar todas las conclusiones aquí. Pero ya no me lo llevo al terreno de Aston Martin, me lo llevo a todos los equipos. Por parte de Red Bull, este circuito se les adapta muy bien. El año pasado también dominaron aquí. Hay gente que está diciendo, no, pero han dominado más este año. Bueno, a medias. Verstappen ha tenido una distancia contra Checo de una parada. Más o menos lo mismo contra Carlos, porque Carlos ha estado a 4 segundos de distancia de Checo. Realmente el año pasado, frente a Alonso, los dos Red Bull, sobre todo Verstappen, tenía también esa distancia de una parada contra Alonso. Pero aquella vez gestionaron la carrera, tuvieron un tiempo máximo que cubrir los dos pilotos porque iban muy sobrados. Entonces no sé yo si incluso no es que no hayan dominado tanto que aquel año, sino que esta vez Max ha tenido vía libre, se ha ido largo. Entonces, bueno, no sé yo qué año habrá sido en el que han dominado más. Lo que sí sé es que ese circuito se les adapta muy bien.
veremos otro tipo de circuitos. ¿El Red Bull va a dominar este año? Sí, como el año pasado. Pero como el año pasado también hay circuitos donde van a sufrir más. La clara imagen es Singapur, que no consiguieron ganar. Este año va a ocurrir eso. Ahí estará donde veremos si el resto de equipos consiguen dar ese paso y pelearles también en los circuitos donde Red Bull sufra o tampoco están ahí como les pasaba el año pasado. Pero eso va a ocurrir. Hablando acerca de Red Bull, seguimos por Ferrari. Ferrari en Bahrein rinde muy bien siempre. El año pasado, Leclerc estaba rodando en el podio hasta que tiene que abandonar y Carlos estaba rodando cuarto hasta que le adelanta también Fernando Alonso. Este tipo de circuitos se le adapta muy bien. Circuitos de gestión, circuitos de neumáticos traseros, circuitos de mucha tracción son los que se les suele adaptar. ¿Cuáles son los circuitos en los que no se adaptan bien? Circuitos de curvas rápidas. Jeddah, la próxima semana, no se suelen adaptar bien. Ese tipo de curvas no se tienen en Bahrein. Veremos cómo funcionan en Jeddah. Ese tipo de circuitos, ¿cuáles más son a lo largo de la temporada? Japón, circuitos como Qatar, son circuitos a los cuales no se adaptan bien y no lo hemos visto. ¿Podemos sacar la conclusión de que Ferrari es el segundo equipo para toda la temporada? Pues no, porque dependiendo del circuito van a ir mejor o van a ir peor. Bueno, y luego estará también la carrera por el desarrollo, pero yo hablo de los ritmos que habrá ahora mismo. El caso contrario a lo que es Ferrari lo es McLaren, y McLaren ha rendido muy bien este fin de semana para ser un circuito poco favorable. Yo me lo esperaba aún peor, pero es que McLaren, los circuitos a los que se adaptan bien, es esos circuitos a los que Ferrari se adapta mal, circuitos de curvas rápidas y medias. Qatar, Japón, Jeddah el año pasado con un McLaren que estaba muy lejos de las posiciones en las que hoy en día se encuentran, fue una buena carrera. Lo que pasa es que Piastri se metió en Q3 después de venir de Bahrein, que fueron el farolillo rojo. Lo que pasa es que aquella carrera tuvieron muy mala suerte luego, pero era muy buen fin de semana. Mercedes no ha ido mal tampoco este fin de semana, siendo el tercer equipo, aunque hayan tenido algún problema, pero es que, por ejemplo, en Jeddah van a ir muy bien seguramente si nos ceñimos a lo que fue el año pasado. El año pasado rindieron también muy bien y el año pasado en Bahrein no. Así que veremos, pero que no todo te lo dice Bahrein. Llevándonos a Aston Martin es mi única duda, porque en este circuito deberían de haber rendido bien y no lo han hecho. Circuitos como Jeddah, el año pasado Alonso llega al podio, pero fue en un momento de la temporada donde los rivales estaban muy abajo. Realmente ese tipo de circuitos no se le adaptaba bien, como pasaba en Qatar, como pasaba en todo tipo de circuitos. ¿Será que esta MR24 es diferente? La verdad que en curva media y curva alta han mejorado. Tampoco lo que hemos podido ver en Bahrein, que hay poco de este tipo de curvas, te deja ver que efectivamente así vaya a ser. Entonces yo tengo mis dudas, pero Aston es el equipo que este fin de semana pensábamos que iba a rendir bien y no ha sido así. ¿Significa que Aston no va a rendir en toda la temporada? No, por eso no podemos sacar conclusiones de todo un año en la primera carrera en un circuito que además no es tan característico. Y como digo, luego nos queda toda la carrera por el desarrollo, donde habrá equipos que traigan mejoras. Sabemos de lo que es capaz de hacer McLaren, Ferrari y Mercedes tienen una buena base, Aston Martin viene avisando. Nos queda un año muy largo y donde sacar conclusiones únicamente por Bahrein no es bueno. Podemos hablar de Bahrein, podemos analizarlo, podemos sacar conclusiones, no son conclusiones rotundas, no es todo lo que vamos a ver, habrá progresos, habrá cambios, dependiendo del circuito habrá cosas que será diferente, eso es lo bonito de la Fórmula 1. El año pasado ya pasaba, lo que pasa es que hay mucha gente que no entendía por qué pasa, porque la Fórmula 1, dependiendo de dónde estés, cambia mucho y eso va a seguir pasando este año, por supuesto. Yo lo que quiero decir es que no hay que ser tan catastrofistas ni con Red Bull, que están muy dominadores, ni con Aston Martin, que están muy atrás. No hay que pensar Ferrari va a ser segundo todos los fines de semana, porque no lo van a ser. No puede ser una decepción tampoco el día que Ferrari no sea segundo equipo, porque habrá algún circuito donde se adapten mejor otros. Así que, por supuesto, va a avanzar mucho la temporada, hay mucho de lo que todavía comentaros, tendremos muchos más vídeos donde os traeremos todas las cosas que están ocurriendo. Mañana se nos viene un día súper cargado y esto ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto. Si te ha gustado el vídeo, déjame tu me gusta y suscríbete para no perderte ningún otro contenido de los diarios que realizamos. Déjame en los comentarios cualquier cosa que opines sobre lo que hemos hablado, declaraciones de Alonso, Checo, de Sainz o sobre la reflexión que hemos hecho al final de este vídeo. Déjame en los comentarios que estaré encantado de leeros. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Nos vemos en el siguiente.